los problemas éticos de la pandemia. ¿Usted está proponiendo para que debatamos? Sí. Repita lo que ya el público le está escuchando. No, o sea que es importante retomar sobre todo el tema de la estigmatización y la discriminación, que tiene doble vía. En este momento estamos viendo cómo la angustia, el miedo, el temor también ataca con estigma y discriminación al personal de salud, enfermeras, médicas, médicos, y es humano el miedo, pero también interiormente, cuando yo escucho que no hay medidas de bioseguridad, que hay que comprar guantes, que hay que buscar la mascarilla, que la mascarilla, por ejemplo, que está en contacto con el médico, que es la N95, no la puede estar botando. Tema de recursos, es que es un dilema ético, acceso a recursos humanos, pero por otro lado también el estigma y discriminación a los grupos más vulnerabilizados. Sí. Eso es terrible. Ya vamos a profundizar. ¿Sabe que he leído que al menos en un país de Sudamérica y en Europa ha ocurrido ese asunto de la estigmatización con los profesionales sanitarios, incluyendo médicos, incluyendo médicos y enfermeras? No he sabido de ningún caso en el país todavía. No sé si ustedes saben de algún caso. Yo no he conocido de algún caso todavía, doctor, que aquí por ser médico se estigmatice a esa persona. ¡Ey, él es médico, trabaja en el Leonardo, trabaja en el Catarino, trabaja en el Seguro, cuidado, y él vive aquí en nuestra colonia, él vive en este edificio! Tenemos un caso de un médico en servicio social en un departamento, no vamos a decir dónde, que la familia no lo dejó entrar ya. Él venía de su turno del hospital y la familia donde él se estaba alojando, pagando su alquiler, le dijo: de aquí ya no vuelve a entrar. Entonces, él quedó prácticamente en la calle, incluso la mamá de él nos llamó y nos comentó todo ese caso, que era lamentable. Pero sí está ocurriendo, no agresiones como vemos en México, que tiran gases, no. Pero ese tipo de discriminación de que no los dejan entrar en determinados lugares porque piensa que está contaminando. Pues eso no es ético, ni lo piense, ni trate de materializar algo así. Si ha leído o si ha visto que en otros lados ocurre, son ellos y ellas, son nuestras enfermeras, son los laboratoristas, son los radiólogos, son esas personas de los hospitales los que en un momento determinado nos van a atender a nosotros, que no estamos exentos de contagiarnos de ese virus. Entonces, no es ético, grábese, discriminar a un trabajador de la salud en este momento. No es ético, grábeselo. Pero bueno, hay una respuesta pendiente. Confinamiento. ¿Es ético terminar con el confinamiento en este... No. En este momento no es ético, doctora? No es ético, o sea, ya la OMS dijo cuáles eran los parámetros para decir, ¿verdad?, de que se detuviera el confinamiento, y era que hubiera, por ejemplo, ¿verdad?, la circulación del virus se hubiera detenido. Lo dijo el doctor Tito Alvarado, creo hace pocos días, que digamos los sistemas de salud estén robustos y puedan dar una respuesta oportuna, y las pruebas, ¿verdad?, que se haya hecho una prueba a toda la población para ver cuántos son los que estamos infectados. Entonces yo creo que en este momento no se puede, ¿verdad? Usted mira países, yo entiendo la situación económica del país, pero en países de primer mundo tienen 2 meses ya de estar, ¿verdad?, confinados. Y claro, allá hay una ayuda del gobierno, ¿verdad?, la población, los estudiantes reciben clases por internet. ¿Cuántos de nuestros estudiantes tienen, ¿verdad?, computadora para recibir clases por internet? O sea, yo creo que son realidades que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces decíamos que debía haber un equilibrio, ¿verdad?, entre los derechos individuales, ¿verdad?, que pueden ser individuales y también sociales, o sea, en general, también los intereses económicos y los valores, ¿verdad?, lo que decía la doctora, el valor de la solidaridad, ¿verdad?, ¿cuántos de nosotros somos solidarios? Usted lo decía en un programa, ¿verdad?, que tenía su trabajadora y usted le pagó su mes, ¿verdad?, porque ella no está llegando, pero usted es solidario con esta persona que está estudiando esa situación. Entonces yo creo que en este momento, como decían los expertos, la doctora Paló, el doctor Sierra, ¿verdad?, se viene lo peor ahorita en el mes de mayo, junio. Entonces tal vez podamos todavía retener un poco. Gracias, doctora Eleonora Espinosa. No es ético entonces levantar el confinamiento en este momento. Ahora, vámonos al otro lado. Hay más de 1 millón de personas en Honduras que llevan sus alimentos a la casa y el dinerito a la casa para atender a sus hijos, saliendo todos los días a trabajar. Entonces entramos en esa disyuntiva entre la gente que necesita salir para trabajar porque vive de vender tortillas o de otra actividad afín,
y que en este momento se ve puede. restringida a hacerlo y está sufriendo en sus casas. Profundicemos sobre la temática esta, que no es ético levantar el confinamiento, pero ver ese escenario también de la gente que necesita trabajar. Sí, en realidad es una situación muy difícil y, o sea, decir, bueno, levantémoslo y que lo vamos a levantar hasta que la gente aprenda, pero no estamos haciendo nada por educar a la gente, tampoco es justo, ni es ético. O sea, preparemos a toda la población, como decía Xiomara, a aprender a cómo usar la mascarilla, a realmente cómo usar la higiene de manos, lo cual es bien difícil en un lugar en donde ni siquiera tenemos agua, pero mientras no hagamos una verdadera campaña de educación, de concienciación a la gente, difícilmente nosotros vamos a poder levantar esta cuarentena. O sea, es bien fácil decir, la vamos a levantar hasta que el pueblo sepa cómo conducirse, pero ¿y quién va a educar al pueblo? O sea, ¿dónde está la ética entonces de poder decir, la vamos a levantar cuando todos estemos listos, si no hacemos nada por preparar a las personas para que puedan cambiar su sistema, su estilo de vida? Si es que el coronavirus llegó para quedarse y mientras no se haya desarrollado la vacuna, que eso implica tiempo, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida en general. O sea, tenemos que aprender a convivir con este problema. Estamos de acuerdo en que no es este el momento porque ni siquiera estamos educados. Claro. Ni siquiera tenemos los insumos en los hospitales para atender a las personas. Ni siquiera estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de lo básico que es las medidas de bioseguridad, el equipo de protección personal universal. Las pruebas, o sea, no somos capaces siquiera de lograr el confinamiento de aquel que realmente tiene que estar en casa. Oía yo de personas que las van a buscar por el monitoreo y no están, porque oía una de ayer que andaba en el banco, por ejemplo. Entonces, si no estamos haciendo las medidas reales, porque el que debe estar confinado es aquel que sabe que está positivo, o sea, ¿dónde está la conciencia de cada quien? Si no vamos a hacer a un lado nuestro egoísmo, no vamos a llegar a ningún lado. La solidaridad, el pensar en que yo estoy en mi casa porque me dijeron que soy positivo y no quiero contaminar a otro, no quiero contagiar a otro. Pero no hemos alcanzado ni siquiera ese tipo de valores. Entonces, realmente es una educación en valores la que necesitamos activamente. Todos los que tengamos la oportunidad de influir en otros, hacerles ver que nos debemos cuidar los unos a los otros. En otras palabras, no es ético que porque yo estoy contagiado o contagiada, voy a ir a contagiar a otros. Claro. Eso no es ético. Eso no es ético. Y sabiéndolo, ¿verdad? Sí. Claro, consciente de que uno es positivo, no. Voy a salir para contagiar a otros. Eso no es ético pensar así. Un profundo egoísmo en el alma. Bueno, volvamos a este asunto del confinamiento. Yo quisiera así señalar algo. Muy bien. Porque estamos hablando de las personas que día a día tienen que salir, pero también quiero seguir insistiendo en las personas que ya tienen niveles de vulnerabilidad mucho más agudos, por ejemplo, los que tienen con la infección VIH. Personas que necesitan ir a tener su medicamento, personas que en este momento encuentran la escasez de medicamentos en su terapia de rescate. Entonces, yo digo, hay en el país la Comisión Nacional del SIDA, hay en el país Fondo Mundial que ha dado subvenciones a diferentes instancias, hay un componente muy fuerte de derechos humanos. Entonces yo digo, en este momento debe haber una abogacía del alto nivel, porque el Estado está presente, de derivar líneas estratégicas para llevarle insumos, tanto de alimentación, de bioseguridad, movilización. La gente, 93% de personas con VIH no tienen empleo. ¿Cómo van a pagar un taxi VIP
para ir a buscar sus medicamentos. Pero por otro lado, ¿por qué no generan, digamos, salvoconductos o permisos especiales y alquilar un busito e ir a buscar a las personas? Pero también tiene que cuidar la confidencialidad, porque hay lugares todavía en el siglo XXI, increíble, después de tanto abogacía en el tema de prevención VIH, que estigma y discriminación es la siguiente epidemia. Y nos da tristeza que esta epidemia, que está instalada en personas que viven con VIH o con grupos de la diversidad sexual, transgreda al personal de salud, como bien se ha tocado esta mañana. Entonces yo así exhortaría a las instancias que están en este momento liderando políticas, tomadores de decisión, que por favor aterricen en la realidad concreta, escuchen realmente las necesidades de las personas y busquen vías alternativas de llevarlas. Porque si bien el Comité de Bioética está muy inmerso en los temas que son cruciales, la atención del médico paciente, tocaron aquí el consentimiento informado, también es importante ver la autonomía de la persona. Una persona que tenga 80 años y que de pronto sí tome la decisión de decir, prefiero la vida del más joven, pero que hay que escucharlo y no tomar una autodeterminación sin haber escuchado a la persona. Son conflictos éticos que nos vamos a encontrar, pero lo peor sería también caer en una temática como el encarnizamiento terapéutico, solo porque el señor tiene un apellido X, ¿verdad? Y hay que tenerlo con el equipo, porque también ahí está el billete y ahí está el seguro. Entonces, como tú bien has dicho, Maribel, es cambiar nuestra mentalidad, recoger que somos sujetos, personas humanas, y que somos naturaleza, y que la naturaleza que nos rodea la hemos ido destruyendo. Entonces, claro, ¿cuál es el valor en el siglo XXI? ¿El ser humano o el mundo del mercado? El mismo Habermas, en Alemania, en las grandes discusiones, avelaba, con otro teórico, Frank Lammer, hay que humanizar el mercado. ¿Qué es primero? La vida humana. Y obviamente el hombre tiene que desarrollarse en la vida, pero que no sea la rentabilidad, el utilitarismo, el usufructo, el condenante. No sé, Renato, si has visto lo que está pasando en la Cuesta Lempira, en esta zona donde la gente está durmiendo en las calles, en hacinamiento. Oye, ¿cómo más controlar la epidemia? Entonces yo creo que hay que ir a la calle, las ancianas, las personas que tienen problemas alcohólicos por el parque, el mercado, la iglesia de los Dolores, el confinamiento de la gente de tercera edad, el abandono de la tercera edad. Entonces son temas que pareciera que es un árbol con muchos frutos y con muchas ramas, pero que el país tiene que tener un enfoque sistémico, integral y tomar decisiones. Y está bien, las campañas estas o las, ¿cómo se llama esto que ponen en la televisión continuamente? Los spots, los anuncios, sí, los anuncios, publicitarios. Todo. Y una toma de palabra que tiene el señor presidente de la República, yo creo que tiene que tener mayor consulta con expertos. Otro principio que no puede quedar por fuera, transparencia. Oímos corrupción. No crean que la corrupción al pobre o a la más pobre no le entra al oído. Saber qué está pasando con sus propios fondos. O canacarencia. Ya hay hambre en el país. La bolsa solidaria, reitero, no es suficiente. Y yo aprovecho el momento de exhortar a la Secretaría que está encargada de ver todo este tema de protección social, de hacer un análisis exhaustivo, porque que te lleven una bolsa hace un mes, óigame, esa bolsa no es suficiente. Entonces tiene que haber otros parámetros o tener alternativas con todas las medidas de bioseguridad para que en la comunidad la gente trabaje. ¿Dónde están los comités de transparencia? ¿Dónde está, por ejemplo, el CNA, el FODE? No creamos que solo hay una o dos instancias que representan a toda la sociedad civil. ¿Dónde están los movimientos de mujeres? Estas temáticas complejas, como señalaba, tiene otro tema que no lo hemos tocado esta mañana, la violencia intrafamiliar. Recuerde que toda esta problemática se da porque no estamos preparados a estar en casa todo el tiempo, en la interacción de la madre, los niños, los abuelos, etcétera. Y hay denuncias en el Ministerio Público de la alza de incidencia en agresiones. Entonces, como te digo, vuelvo a decir, la epidemia nos trae a una complejidad ética sistémica, pero que debe prevalecer
el enfoque de derechos humanos y el respeto por la dignidad humana. Sí, sobre lo último que dice usted, inclusive tuvieron que abrirse los juzgados para tratar, la semana pasada, para tratar exclusivamente los temas de problemas en la familia. Sí. Violencia familiar. La violencia. La violencia intrafamiliar la y violencia intrafamiliar, sexual. porque ha aumentado en estos días. Y no solo aquí, doctora. En el mundo. En todo el mundo. Todo el mundo. En todo el mundo. Vemos mujeres golpeadas por maridos. Bueno, y en Islas de la Bahía una mujer mató al marido. Claro, ahí al calor de los tragos. No sé qué factores intervinieron. Lo otro que no quería dejar escapar. En Europa he visto que alguna gente conscientemente dijo, no, yo renuncio a este respirador, mejor pónganselo a aquel. Pero ahí Es consentimiento. es informado. consentimiento, Sí. es consentimiento. No es que llega alguien lustrabotas en el Parque Central con coronavirus, tiene que utilizar la unidad de cuidados unidad de cuidados intensivos. Pero llegó un profesional del periodismo de otra rama, no, hay que privilegiar a este, no hay respiradores mecánicos, hay que privilegiar al periodista, hay que privilegiar al ingeniero, hay que privilegiar a este, al otro, de todos modos, este no produce mucho, el lustrabotas, no. No es así como van a actuar nuestros médicos en la toma de decisiones en un momento determinado. El valor de la vida humana es igual al del rico, que al del pobre, que al que aniguita, que al ingeniero, que al lustrabotas, que al periodista. En eso lo debemos tener claro. Bueno, Jürgen Habermas, sobre este asunto del confinamiento, dice, si podemos ubicarlo en pantalla, dice: la pandemia plantea otra cuestión que afecta especialmente la dignidad humana. ¿Cuándo se debe poner fin al confinamiento? En este caso, son las autoridades las que deben resistirse a la tentación utilitarista al sopesar, por un lado, los daños sociales y económicos y, por otro, las muertes que se puedan evitar. Los políticos, dice Habermas, no deben levantar apresuradamente el aislamiento para aliviar la consiguiente crisis económica, si eso pone en peligro la vida de los ciudadanos. Claro. Pues los derechos fundamentales prohíben que las autoridades públicas tomen decisiones que supongan la muerte de personas. Doctor. Es claro que nosotros creo que como país estamos pagando errores del pasado de no haber invertido en educación, Exacto. en salud, eso hay que ser claro. Yo en la primera semana que estábamos en confinamiento hice un pacto conmigo mismo que tenemos que empezar a salir, al salir de estas situaciones o incluso a convivir con ellas, a hacer cambios. Nosotros tenemos que hacer más abogacía para que los presupuestos sean adecuadamente asignados. No podemos precarizar la salud ni la educación, porque por eso estamos teniendo estos problemas. Porque aún que están autorizados las salidas de estos por número de identidad, uno mira, la verdad que a veces no puede ser, pues no puede ser que, y en San Pedro Sula, el foco de la pandemia en Honduras, los mismos colegas y compañeros y bueno, los medios de comunicación también nos informan de la cantidad, pero impresionante. Y los videos también muestran que no estamos respetando la separación, la separación física, porque social, creo que ya se ha insistido también que no usemos esa palabra, porque social sí se presta para discriminar. Pero sí es separación física, pero vemos a la gente prácticamente amontonada en mercados e incluso a mí me ha tocado ir al banco y uno se tiene que retirar porque la gente encima. Y digo yo, ¿pero qué le pasa? Él no ha escuchado que tenemos que estar a 2 metros. Entonces yo me retiro porque digo yo, esto es un mensaje para la otra persona también. No le puedo hablar porque se puede ofender, pero el hecho de que yo me retire, le estoy diciendo que por favor respete la distancia. Entonces, si es un problema cultural, aprovechemos, esta es la oportunidad de Honduras para hacer cambios dramáticos en nuestra cultura, en nuestro comportamiento, y que cómo es posible que nosotros no tengamos agua en la capital. Y hay 10, 15, 20 puentes que cuestan no sé cuántos millones cada uno y no tenemos represas. Entonces, tenemos que empezar a exigirle a los políticos a que tomen las verdaderas decisiones y decir, mire, yo no voy a votar por usted porque usted no me da agua, no tengo agua. ¿Verdad? Entonces, cosas como la cultura nuestra tiene que cambiar.
¿verdad? Y también la cultura de la toma de decisiones, porque ¿cómo vamos a decidir un fin de confinamiento si no tenemos información? Si el país solo puede tener 10, 100, 200 pruebas al día. Eso no se puede. Eso no se puede cuando estamos hablando que en países están hablando de miles de pruebas, ¿verdad? Entonces, yo sé que es difícil, pero igual la gente está saliendo a vender porque no se va a soportar. Ahora, tendríamos que tener un sistema de protección social adecuado, ¿verdad? Para que llegue, pero no lo tenemos, pues. Entonces, ¿cómo es posible que nos esté agarrando esto tan desprevenido? Tendríamos que haberlo hecho, y si no lo hemos hecho en el pasado, porque no vale llorar sobre la leche derramada, pero sí, de ahora en adelante, no pueden hacer las cosas que están ocurriendo en el país. ¿Sabe algo, doctor y doctoras? Ojalá que los políticos en este momento se estén lamentando de lo que pudieron haber hecho y no lo hicieron, para que hoy estemos en esta situación patética. Pero eso nos lleva a una esperanza. Ojalá que se estén concienciando que necesitamos, como lo decía usted, lo dicen todas ustedes, lo dice usted, renovar nuestro sistema sanitario. Yo creo que esto que nos ha ocurrido ahora va a revolucionar el sistema sanitario. Yo creo que esto que nos ha ocurrido ahora nos va a permitir crear una seguridad social inclusiva y tomar decisiones sobre eso. Yo siento que si no aprendemos lecciones de esto, en nada estamos. Yo asumiría que esa conciencia de los políticos esté cambiando, esté renovándose en este momento, que no solo estén pensando dónde está el billullo, dónde está la licitación para aprovechar los pocos recursos y enriquecerme. Yo asumo que como seres humanos están cambiando, están priorizando las cosas, están invirtiendo los valores, y no estar pensando en que en estos 4 años aseguro mi porvenir, el de mis hijos y el de mi familia, sino que estén pensando, si tuviésemos otro sistema social más inclusivo, si tuviésemos mejores hospitales, más médicos, más enfermeras, más trabajadores sanitarios, más equipos, más insumos, más medicamentos, no estaríamos como estamos hoy, desesperados. Asumo que como seres humanos están transformando, están renovando ese corazón y ese pensamiento. Ahora, yo les planteo otro problema relacionado con lo que estamos discutiendo. Miren, ya van como 120,000 suspensiones de contratos de trabajadores. De médicos, ¿no? Médicos, enfermeras. ¿Sí? En general. Hay mucha gente que no va a tener salarios los próximos 3, 4 meses. Hablan de un salario mínimo de 6,000 lempiras, pero ahí el trabajador mismo, de los recursos del trabajador en el RAP, va a poner 3,000 lempiras, del cuero las correas. Un montón de empresas que dicen que no van a aguantar 3 meses más y que van a cortar empleos. No sé cuántos quedaremos desempleados después de esta pandemia. Empresas quebradas. Entonces, volvamos a la ética del confinamiento. Que quedará otra pandemia laboral después de esto, con empresas quebradas y con un montón de trabajadores despedidos. ¿Cómo le hacemos entonces para no trastornar la ética al permitir que se vaya reabriendo la economía? Porque de no ser así, quedaremos de brazos cruzados un montón de hondureños. Hablemos de eso después de la pausa comercial y de otras consideraciones éticas de la pandemia también.